Algo que nos ha traído hasta acá es precisamente el tema del planeta Venus. Venus siempre, desde las culturas más antiguas, ha despertado un gran interés, y esto es por su gran presencia y resplandor en el cielo que tenemos sobre todo aquí en México. A manera de una introducción podemos ver que los mayas fueron grandes observadores del cielo y le dieron mucho seguimiento a lo que es el planeta Venus hasta establecer todos los ciclos que ellos tenían. Y podemos ver que en la cultura maya se hicieron muchos avances, sobre todo en las tablas, en la numeración, introdujeron pues lo que es el cero, y determinaron que el ciclo de Venus era de los múltiplos de su calendario de 260 días, establecido en dos periodos que ellos le pusieron 146. Entonces es el ciclo de 146 por 260 días, y establecieron aproximadamente en 8 años, que es un cálculo, digamos, de los más correctos que se tienen hasta el momento. También podemos ver que en las páginas del Códice Dresden relativas a esta aparición de Venus como por pares está relatada en algunas de estas tablas, que es desde el 24, la 46 y la 50. Podemos ver, a ver si aquí le atinamos, que atrás, podemos ver que el códice, el glifo relativo, esta tecnología, ¿verdad? Aquí. Ahí es, ahí. Bueno, yo creo que lo voy a parar para enseñarles cuál es el glifo que se refiere a Venus, porque la verdad es algo que es muy pequeño, porque estas son las tablas, digamos, matemáticas que están representadas, pero podemos ver a través, aquí lo tenemos más veces, es que tiene como un ojito, que lo vamos a ver como el resplandor que tiene. Aquí lo tenemos otra vez, y lo tenemos de este lado, también aquí. Entonces, lo que llama la atención en estas tablas es precisamente esta dualidad que están presentando. ¿Por qué están presentando esta dualidad? ¿Qué es lo que están queriendo referenciar dentro de la cosmovisión que se tiene desde la cultura maya? ¿Alguno de ustedes tiene como alguna idea? Adelante. ¿Será lo del lucero de la mañana y de la tarde? Así es, que estamos aquí, ellos están viendo, o estamos tratando de ver a través de los ojos de la cultura maya, cómo ellos tenían visualizado el lucero de la mañana y la estrella de la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que el lucero de la mañana representaba la vida, la manera en la que comenzaba el ciclo agrícola de reproducción, de cultivo, y que se presentaba desde las mañanas, para luego tener su contraparte, la estrella de la noche, que representaba más que nada como un ciclo que algunos decían que era supersticioso, como de mala suerte y todo esto, pero en realidad en el mundo maya tenemos representado el mundo de los muertos o de los espíritus, como de estas dualidades, vida-muerte, ¿no? Entonces, cuando aparecían las noches, sobre todo al final de los ciclos, se tenían algunos días de guardar en la cultura maya, ¿no? Entonces, más que nada aquí lo que queremos ver es establecer que la cultura, desde la cultura maya, tiene una forma de representar al planeta Venus, pero que además
logró establecer los ciclos en los que aparecía en el cielo y lo que aquí nos interesa, establecer el ciclo de los tránsitos de Venus. Y estos se marcaron en sus tablas y códices calendáricos también. De hecho, su cuenta termina precisamente en el 2012 con el tránsito de Venus más reciente. Y hay que comentar que los tránsitos de Venus son fenómenos tan extraños que ocurren en pares que están separados precisamente entre sí, cada par 8 años, un tránsito de otro tránsito, pero un par de otro par están separados 105 años y medio o 121 años y medio. De ahí que si uno no ve los tránsitos de su centuria, pues tiene que criogenizarse o hacer algo para... Bueno, entonces los mayas, que fueron los primeros observadores que nos dejaron el registro de estos tránsitos, de cálculo de estos tránsitos de Venus, decíamos hasta el 2012, brincamos hasta una casa que existía antes de 1639, la casa. ¿Puedes explicar qué es un tránsito exactamente? Porque no tengo idea. Ah, correcto. Y nos faltó justamente, está casi al final, pero lo platico muy rápido. Vistos desde la Tierra, tenemos la posibilidad de, para ya utilizar un término muy en boga del año pasado y este año, un eclipse del Sol por el planeta Venus. Pero como el tamaño aparente del planeta Venus es tan pequeño, lo que ocurre es que cruza frente al disco del Sol en secante. El primero de la serie puede ser el inferior o el superior, y el segundo es el contrario, ¿sí? Entonces, en secante va a cruzar aparentemente el disco del Sol. Ese es lo que denominamos tránsito de Venus. Y reiterando su extrañeza. Los miembros de un par están separados entre sí 8 años, pero un par de otro par está separado o 105 años y medio o 121 años y medio. De ahí la curiosidad. Sí, la importancia. Entonces, desde los mayas, decíamos, brincamos a esta casa que ya existía antes de 1639. ¿Por qué menciono esta casa? Porque en 1639, desde esta ventana que ven por aquí, un joven clérigo inglés, Jeremiah Horrocks, que podemos ver aquí en un dibujo, pero en un óleo de 1903, que se conserva, él calculó que ocurriría en pocos días desde un tránsito de Venus en ese año de 1639 y que se podría observar. Hizo los preparativos y junto con algunos amigos dispusieron la observación. Esta es, digamos, una imagen demasiado artística porque creemos que no fue tal cual la proyección que hizo utilizando un pequeño telescopio. Aquí vemos la proyección del disco solar y el pequeño puntito que es justamente el planeta Venus, que su trayectoria sería aproximadamente esta, ¿sí? Y ese proceso tarda poco más de 6 horas. Algo más cercano a lo que pudo haber sido es esta otra imagen también que se conserva por ahí. Este es Crabtree, uno de los amigos de Horrocks, que también hizo su observación. Se brincaron. Bueno, aquí está en 2004, que fue justamente el tránsito de Venus de ese año, la ventanita que les enseñé acá atrás. Esta ventanita, ¿sí? Entonces nos movemos y en 2004 desde esa ventanita se colocó ese pequeño telescopio, aunque también en los jardines de la casa había telescopios. Les he de confesar que me impresionó tanto que no me atreví a mirar desde el mismo lugar el tránsito de Venus de ese año de 2004. Y entonces algo que pudo haber sido más cercano a la realidad es esta proyección. Una proyección de este modo. Esto fue lo que
preparó Crabtree, y algo similar lo hizo Jeremiah Horrocks. Tenemos la proyección del Sol y Venus cruzando en secante el disco solar en un proceso que decíamos tarda aproximadamente 6 horas. Desde Horrocks hasta nuestros días, el perseguir los tránsitos de Venus fue toda una epopeya. Y justamente aquí tenemos, por ejemplo, el reporte que se hizo de un viaje hasta Siberia por órdenes del rey de Francia, que dirigió el abad Charles d'Autereau. Fue hasta Siberia. Aquí vemos uno de los diagramas de la zona por donde sería observable el tránsito de Venus. Esta publicación es de 1770, ya es posterior, porque Charles d'Autereau pues tuvo ahora sí que aventuras muy peculiares que podrían ser relatadas en una buena novela o en una mejor película. Él viene a la Nueva España. Recordemos que en esa época había conflictos entre la Nueva España y Francia, de hecho entre Francia y España. Entonces imagínense que un francés venga a la Nueva España a tratar de observar el tránsito de Venus de 1769. La publicación se hizo del 3 de junio de 1769, la publicación ya fue póstuma, porque la expedición hasta la Nueva España, a la que le colocaron dos ayudantes espías por orden del virrey de la Nueva España, a Charles d'Autereau, fue exitosamente trágica, o trágicamente exitosa. ¿Por qué? Porque pues una buena parte de los participantes en la expedición contraen la fiebre amarilla y el propio Charles d'Autereau muere. Pero alguno de sus compañeros logra rescatar toda el registro de las observaciones, y fue lo que facilitó la publicación. Que de hecho hay una traducción al español que se hizo gracias al doctor Manuel Álvarez y su esposa Gabriela Albert, del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, la traducción de este libro que están viendo por aquí. Algo muy importante que debemos ver en ese tiempo es no solamente las dificultades que se tenían para viajar de un continente a otro, sino todos los peligros que se encontraron en el propio lugar, como fue contraer la fiebre amarilla. Pero una cuestión muy particular que se vivió en México fue la expulsión de los jesuitas, y abad Juan de Aucherot justamente era de la orden jesuítica. Entonces eso es una manera de observar cómo la ciencia puede y logra romper estas barreras a veces políticas, ¿no? Entonces eso es algo que es muy importante de tener en cuenta. Y bueno, aquí hay una fotografía, no sabemos si ya se han robado esta placa, o ahora que están desapareciendo todas las placas que recuerda precisamente esa epopeya del abad Charles d'Autereau, que está justamente, y bueno, esta es un documento de 1873, aquí nos damos un brinco a la siguiente centuria, y es la proyección de lo que de la zona de observabilidad, que es la parte que está aquí en blanquito, del tránsito de Venus de 1874. Sí. Entonces, como podemos... perdón. Aquí nada más hacerles como... contarles un poco acerca de esta publicación, porque en principio se tiene aquí en el fondo histórico del Instituto de Astronomía y Meteorología. Lo pueden ir a ver. Está en francés. Nada más me quedo un poco atrás.
¿Cómo es posible que los mayas hayan podido observar estos sin telescopios? Eran buenos observadores. Tenemos que tener en cuenta que la calidad de los cielos que se vivían en ese tiempo eran mucho mejores que los que tenemos ahora. Además, por experiencia, hemos visto que todos los observatorios siempre están en lugares bastante altos, más de los 2.800, algo así, ¿no? Entonces, eso te da te acerca como a la naturaleza, ¿no? Pero hay muchas cosas, sí, fue observación directa. De hecho, pues tenemos a muchas personas que por hacer este tipo de observaciones quedaron ciegos, pero, de hecho, no sé si alcanzan a notar por acá las benditas que tiene el glifo. ¿Qué son? Una venda en los ojos. Entonces, aquí pues faltarían especialistas en las cuestiones de los glifos mayas, que nos hicieran ya el detalle fino, pero quizás un poco lo que entiendo de la pregunta, el tamaño aparente de Venus es lo suficientemente grande para a simple vista, en buenas condiciones, percibirlo como un puntito pequeñísimo a simple vista. El problema es que si lo hacemos a simple vista, como bien dijo la maestra Mónica, nos quedamos ciegos. Entonces, no sabemos si aquí la bendita quiere decir que pues, el señor sacerdote maya, observador del sol, se quedó ciego. Además, pensemos que en la cultura maya la sociedad era muy avanzada y tenía una división de, digamos, de clases y de funciones. Entonces, podemos ver que los sabios, los astrónomos, siempre están representados por estas digamos, cetros que tienen, y tienen algunas bolitas que significan que son las estrellas, son como especie de glifos, y es la forma en la que están diciendo que él es el observador del cielo, él es el sabio que observa el cielo. Y eso se enseñaba a solamente a algunas personas, no todos podían tener este conocimiento. Entonces, esa es la parte donde vemos el gran avance cultural que tenían como sociedad, ¿no? Esa es una parte. Entonces, si pasamos en este libro, que es una recuperación que hace Camille Flammarion, en una edición pues realmente muy bonita que se encuentra en francés, hace una recuperación de los estudios previos que se habían hecho para la observación del cielo, y nos cuenta desde Aristarco de Santos cómo es que él, que había estado aplicando el método de la geometría plana con la que hizo la medición de la Tierra para establecer la distancia a la Luna. Entonces, la distancia a la Luna se logró determinar aproximadamente en el siglo I antes de Cristo. Entonces, al tiempo que él estaba escribiendo esto, en 1873, marca ya casi 2000 años de tener esta medida. Sin embargo, los astrónomos de ese tiempo todavía estaban complicados para saber cuál era la distancia que se tenía con el Sol. Y esta es una de una gran motivación para que los astrónomos de todo el mundo se organizaran, pusieran comisiones y fueran tras la observación del tránsito de Venus, porque era una forma de aportar al conocimiento de la astronomía de posición. La observación del tránsito de Venus se convierte en el único método
para determinar directamente la distancia de la Tierra al Sol. Entonces por eso se emprendían estos viajes. Y acá está la tabla de los tránsitos de Venus agrupados justamente en sus pares. Pero aquí lo que podemos ver que hay un gran parecido como lo establecieron más o menos los mayas. Tienen ellos los están agrupando en 8, que da un total de 260 años de diferencia. Entonces, esta más o menos es la determinación que hacen los mayas. Y esta es la agrupación que Flammarion hace y logran determinar hasta el 2050 o qué, no me acuerdo qué año tiene. Entonces, ese es algo que vincula en el conocimiento entre dos culturas, aunque una sea, digamos, desde el punto de vista cultural de la cosmovisión, o lo que hemos llamado desde la Unión Astronómica Internacional la astronomía cultural, con la astronomía académica, que es como el canon, como la convención que tenemos sobre el conocimiento astronómico. Entonces, hay un vínculo. Y bueno, regresando a este mapa que nos representa la zona de observabilidad del tránsito de Venus de 1874, vemos que las regiones más favorables están en China. Y entonces, imaginen, ¿sí? No, la parte que no está sombreada. Justamente esta parte es la zona donde fue observable el tránsito de Venus de 1874. Entonces decíamos, imaginen en ese año emprender un viaje desde acá, desde la Ciudad de México hasta China. Parece, pues no había aviones, barcos, ferrocarriles, pero también había guerras, enfermedades, también pues, seguía por ahí fiebres malignas. Y entonces el ministro de Fomento de México en ese momento, Vicente Riva Palacio, y el propio presidente, no es como en la época actual, auspiciaron que este grupo de mexicanos, 5 mexicanos, dirigidos por el ingeniero geógrafo Francisco Díaz Covarrubias, ya se me movió el cursor, bueno, de pie en medio. El ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, veracruzano, y tenemos a Agustín Barroso, Manuel Fernández Leal, Francisco Jiménez y Francisco Bulnes. Francisco Bulnes sería, además de calculista, el relator de la expedición. Entonces, bueno, toman el ferrocarril, primero se embarcan de la Ciudad de México a Veracruz. De Veracruz toman un buque en hasta La Habana. En La Habana por poco les cae la cuarentena. Una cuestión que ustedes pueden seguir con mucho detalle, precisamente en 2 volúmenes, que veremos hacia el fin, un poco más adelante. Y originalmente iban a China, no pudieron llegar a China, llegaron a Japón, que apenas como sociedad se estaba abriendo al mundo, no admitían fácilmente extranjeros. De hecho, la expedición de estos mexicanos permitió establecer las relaciones económicas y comerciales, diplomáticas, entre México y el imperio japonés. Entonces, se establecen en el puerto de Yokohama-shi, donde construyen 2 observatorios. Aquí vemos una grabada del informe que rindió Díaz Covarrubias. Esta es la caseta en la que estaban los telescopios del presidente de la comisión, del ingeniero Francisco Díaz Covarrubias. Esto se encontraba en la colina de Noguenayama, una de las alturas que custodian la bahía de Yokohama-shi, y también se estableció un segundo observatorio separado, digamos del otro lado de la bahía, en el cerro del Bluff,
en lo que en ese momento era la incipiente colonia extranjera de Yokohama. Los mexicanos pues logran registrar exitosamente el tránsito de Venus de 1874. Aquí tenemos unas reproducciones no muy buenas de las series fotográficas que lograron. Y de regreso, no por cuestiones turísticas, sino simplemente logísticas, pues le dan la vuelta al mundo. Precisamente salen de México a Veracruz, llegan a La Habana, por acá llegan a Nueva Orleans, en Nueva Orleans toman el tren hasta San Francisco, en San Francisco se embarcan para llegar a Japón. De Japón pues hacen todo esta navegación por Indochina, Cochinchina y todas esas chinas que en ese momento se denominaban. Se vienen por acá por ¿cómo se llama? Lo que ahora es el Golfo Pérsico, Hormuz, el estrecho de Hormuz, llegan a París. En París, en todo ese viaje, pues se hicieron todas las reducciones de las observaciones y en París se publica. Es el primer equipo a nivel internacional que publica los resultados del tránsito de ese año. Y eso, por supuesto, catapultó la astronomía profesional mexicana al plano internacional. Le ganaron a los rusos, le ganaron a los alemanes, le ganaron a los franceses, a los norteamericanos. El equipo mexicano es el primero que publica sus resultados. Y bueno, aquí justamente están las dos versiones. La versión técnica, que es esto, el viaje de la Comisión Mexicana al Japón, el informe que rinde el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, presidente de la comisión, y por acá tenemos sobre el hemisferio norte, 11.000 leguas, impresiones de viaje a Cuba, los Estados Unidos, el Japón, China, Cochinchina, Egipto y Europa por Francisco Bulnes. Acaba de tener no hace mucho una edición facsimilar por uno de los institutos de investigación de la UNAM, pues también es conseguible, pero si ustedes ubican en la página de Memórica, ponen en su buscador Memórica Astronomía, y hay 3 secciones. En la sección del México Independiente pueden ver junto con el viaje, y aquí abajo, bueno, no alcanzó a estar por acá, está también el de Francisco Bulnes. Entonces, Memórica, Astronomía, sección de México Independiente. Y aquí pues, aprovechando que apareció en la foto y que tenemos reciente el aniversario de Galileo, está una de los estudios que hizo el presbítero y doctor en Sagrada Teología por la Nacional Universidad de Guadalajara, Agustín de la Rosa y Serrano, sobre la cuestión de Galileo, explicada astronómica y matemáticamente. Bueno. Pues nada más señalarles que en el libro, sobre todo de Bulnes, uno puede ir disfrutando de todas las vicisitudes que se tuvieron en su viaje, y cuando hace la descripción previos días de que se hiciera la observación del tránsito de Venus ya en Japón, como fue el 6 de diciembre de ese año de 1874, es pleno invierno, estaba nevando. Pusieron las autoridades japonesas digamos, una casita que la vimos hace rato como de palitos, que fue la única protección en la que estuvo Francisco Díaz Covarrubias, exactamente esta, a 3 grados bajo cero. Entonces narra que salía a estar haciendo las mediciones y precisiones a través de su telescopio, y regresaba con manos congeladas, pies congelados, a estar haciendo estas anotaciones para que cuando fuera digamos las entradas de Venus al disco solar pudieran estar ya bien calibradas. Entonces son de las cosas que uno puede disfrutar a través de esta lectura, de esta crónica, ya en lo que es uno de los observatorios que pusieron ahí. Justamente aquí mencionan de los cambios bruscos
muy bruscos de temperatura que habíamos resentido en nuestro rápido viaje. Imagínense. Todavía lo consideran muy rápido viaje desde la Ciudad de México hasta Yokohama-shi. Y bueno, el otro que también era de palitos, el observatorio que dirigió el ingeniero Jiménez decíamos, los bordes de la incipiente colonia extranjera en el puerto de Yokohama-shi, que aquí vemos ya cercano a la bahía del puerto. Y bueno, entonces y de las 11.000 leguas, aquí están, y decíamos, los pueden consultar la versión digitalizada en Memórica, en la sección de astronomía. Y bueno, en la siguiente, es justamente esta. Bueno, estos son los espacios en la actualidad. Aquí tenemos este monumento fue erigido por el gobierno japonés en recuerdo del sitio donde estuvo ubicado el observatorio del ingeniero Díaz Covarrubias, en Nogenayama, que, para decirlo en términos que podemos entender nosotros, está pues en algo así como el atrio de un templo shintoísta. El templo aún existe, y está este monumento donde se ubicó el observatorio del ingeniero Díaz Covarrubias. Y lo que vemos aquí es una escuela preparatoria femenina católica, y por aquí esta plaquita es precisamente esta que ven, y hay un testigo de donde estuvo ubicado uno de los telescopios del observatorio dirigido por el ingeniero Jiménez. Ahí nada más que cuando fuimos, pues era domingo y estaba cerrado y no pudimos pasar al jardincito donde está este testigo. Pues aquí ir tras los pasos de lo que otros mexicanos hicieron fue una experiencia donde ves el culto al conocimiento, porque dejaron estos testimonios de lo que fue esta comisión científica y que logró sentar bases muy firmes en las relaciones con Japón. El buen éxito de esa expedición permitió, valga la expresión, permear la sensibilidad de las autoridades en México, porque, pues, como decimos, fue el primer equipo a nivel internacional que publicó sus resultados. Y entonces, ello, nuevamente con el apoyo del ministro de Fomento, Vicente Riva Palacio, se establecieron en México el Observatorio Astronómico Central, que aquí podemos ver un plano de una de sus primeras instalaciones, el Observatorio Astronómico Central, que ¿dónde creen que se ubicaba? Observatorio Astronómico Central. ¿Dónde les suena que podría ganarse ese nombre? Porque fueron, ¿qué? ¿En Ciudad de México? En la Ciudad de México, pero ¿en qué parte de la Ciudad de México? ¿Dónde está el metro observatorio? No, porque pensemos 1874. 1874, que fue el viaje. El Observatorio Astronómico Nacional, que no es el Astronómico Central, se estableció en 1878, 3 años después de, ¿no qué? 4 años después de la epopeya de la Comisión Mexicana. Y se estableció en el castillo de Chapultepec, pero ese era el Observatorio Astronómico Nacional, que por cierto fue dirigido por un jalisciense. Ángel Anguiano fue su primer director. ¿Tenemos estatua de Ángel Anguiano en la rotonda de los jaliscienses ilustres? Creo que no, ¿verdad? O recordamos o identificamos al ingeniero Ángel Anguiano, primer director del Observatorio Astronómico Nacional, nativo de Jalisco. Última oportunidad, ¿alguna idea? Si el Astronómico Nacional se ubicó en el castillo de Chapultepec, ¿dónde creen que se haya ubicado el Observatorio Astronómico Central? Porque eran 2 observatorios diferentes. ¿Palacio o qué?
Ah, hiciste trampa. Entonces, aquí está Palacio Nacional, y si recuerdan la imagen del plano, este es precisamente, aquí ven la cupulita del Observatorio Astronómico Central. Y también se estableció un Observatorio Meteorológico Central, que también su primer director fue otro jalisciense, el ingeniero Mariano de la Bárcena, que después nos lo vamos a encontrar más adelante en esta historia. Entonces, bueno, aparte de la calle. El ingeniero Mariano de la Bárcena, primer director del Observatorio Meteorológico Central. Observatorio Astronómico Central, que es el que están ustedes observando aquí, valga la expresión, en esta fotografía de un estereoscopio. Y el Observatorio Astronómico Nacional, en mayo de 1878 en el castillo de Chapultepec. ¿Sí? Pero además de estos observatorios, Vicente Riva Palacio auspició que en los estados, en algunos, no todos, se establecieran observatorios. El Observatorio Meteorológico y Astronómico en Mazatlán, los observatorios astronómico y meteorológico en Zacatecas, en Guanajuato y en Guadalajara. Entonces, antecedentes. Yo digo que la astronomía profesional moderna en México y en Guadalajara nació bajo los auspicios o bajo la advocación, para hablarlo en términos un poco más apropiados, de los tránsitos de Venus. Ya vimos que el tránsito de Venus de 1874 propició que se establecieran estos observatorios. Bueno, ahora sí brincamos a Guadalajara. Pues bueno, aquí vamos a presentar algunos de los personajes que sobresalieron y que son bastante importantes en este tema del tránsito de Venus, como es el ingeniero Gabriel Castaños, formado como ingeniero agromensor en Bélgica, que se viene acá, a Guadalajara, y ingresa como profesor a la Escuela Libre de Ingenieros, ya muy avanzado el tiempo. Sin embargo, él fue uno de los personajes que estuvo muy ligado a la política de la ciudad de Guadalajara y le dieron mucha obra pública, por así decirlo. Bien. Y entre esos tenemos aquí cerca una caja de agua que es producto de este ingeniero, además que planearon lo que es el acueducto para llevar el agua de Los Colomos a Guadalajara. Y esta es una fotografía de estos acueductos, y tenemos en la siguiente una ubicación de dónde se encuentran actualmente, que es ya pues básicamente un monumento como de memoria de lo que fue, ¿no? Por otro lado, tenemos también al ingeniero, que él sí ya fue egresado de la Escuela de Ingenieros de Jalisco, a su sobrino Carlos Fernando de Landero y Castaños, que para sorpresa mía, él fue uno de los principales ingenieros que lograron todavía establecer los linderos de Jalisco, pero también en la frontera norte. O sea, se estaban estableciendo los nuevos límites territoriales, que en la astronomía ha sido uno de los ejercicios por medio de los cuales ha permanecido muy ligada a lo que es ¿cómo decirlo?, al poder y la autoridad, porque hay que delimitar los límites que tenemos del territorio, en este caso nacional. Estamos en una consolidación nacional. Así que él fue uno de los primeros promotores de lo que fue el boletín de esta sociedad de ingenieros, y luego invitó a su tío, ya mayor, a hacer escritos
y los dos fueron muy prolíficos en este boletín, que también algunos de ellos están en el fondo histórico de aquí, de este Instituto de Astronomía. Y con ellos hay una, digamos, una actividad muy importante dentro de lo que es la Escuela de Ingenieros. ¿Por qué sobresale la Escuela de Ingenieros para nuestro tema? Pues bueno, en primer lugar, en ese momento podemos ver que la enseñanza de la astronomía se tenía de manera formalizada a través de este instituto, de esta sociedad, digamos, de esta Escuela de Ingenieros y del Instituto de Ciencias, pero también por parte de los seminarios religiosos que se tenían aquí en Jalisco. Y esta es la fachada de la Escuela de Ingenieros, que se encuentra en Galeana 277, que todavía podemos ir a verla, por lo menos lo que es la fachada la encuentran exactamente igual, ¿no? Aunque por dentro sí ya es un galerón. Aquí se hicieron observaciones y más adelante se tiene, digamos, el registro por medio de un mapa levantado más o menos en 1900 de cómo se veían estas cúpulas de observación. En la siguiente vemos una de las calles principales por las que podemos ir conociendo a esta Guadalajara, que era solamente de 2 pisos, por así decirlo, una ciudad horizontal donde destacan solamente algunos monumentos. Y es por eso que les digo que a veces podemos decir que la astronomía es una ciencia de azotea, porque en ese momento las azoteas se volvieron los lugares ideales para hacer estas observaciones, poner un telescopio y poderlo ver. Entonces se pudieron tener aquí estas condiciones ideales para la observación en un llano en el que está localizado Guadalajara. Bueno, aquí en esta imagen tomada desde la torre de San Francisco, vemos las torres de Catedral, las torres de San Felipe y la calle todavía angosta de San Francisco. Vemos por aquí el primer rascacielos de Guadalajara, que todavía existe, y por aquí, en la esquina que es López Cotilla y San Francisco, estaba la casa del ingeniero Gabriel Castaños. Probablemente, aunque no hemos identificado bien, este sería el observatorio ubicado justamente en los altos de la finca del ingeniero Castaños. Desde este lugar, en 1884, se determina la longitud de la ciudad de Guadalajara, pero también desde este lugar, que fue conocido, como podemos ver por aquí, del Boletín de la Sociedad de Ingenieros de Jalisco, como el Observatorio Astronómico de Guadalajara, calle de San Francisco número 9, y dan las coordenadas referidas a la Ciudad de México, la segunda, 20, 40, 31 de latitud norte, y como toda buena medición, su incertidumbre. Tenemos por acá un curioso ejemplar. El segundo tránsito de Venus del siglo XIX, si el primero ocurrió en 1874, le sumamos 8 años, ocurrió en 1882, el 6 de diciembre. Y en el boletín publicado el 15 de diciembre de 1882 de la Sociedad de Ingenieros de Jalisco, se dan los resultados de las observaciones del tránsito de Venus de ese 6 de diciembre. Pero también se publicó un extracto de la importancia y objeto y utilidad de la observación del paso de Venus por el disco del Sol del ingeniero Francisco Díaz Covarrubias. En este boletín vemos también la publicación en 1882, junto con las observaciones realizadas por Carlos F. de Landero, Gabriel Castaños y otros connotados jaliscienses. No había procesadores de texto, no había computadoras, y desde el 6 de diciembre al 15 de diciembre se logra tener justamente... Va a ser al revés. Voy al revés.
los resultados de dichas observaciones. Fueron 2 equipos, aquí nos están describiendo los instrumentos que se utilizaron, uno de ellos dirigido por el ingeniero Carlos Fernando de Landero, en otro participó don Luis Pérez Verdía, el historiador, y el presbítero Felipe de la Rosa, hermano de Agustín de la Rosa precisamente. Y estos son los resultados de sus observaciones que lograron estos grabados de cada uno de los equipos que hicieron esa observación desde Guadalajara, desde este observatorio ubicado en la calle de San Francisco número 9. Sí, fue toda una aventura determinar dónde era esta casa de Castaños, porque estaba ubicado justamente con el San Francisco número 9, y tuvimos que recurrir a los archivos para ubicar un censo en el que finalmente en 1916 aparece la viuda de Castaños en esta ubicación que ya les hizo referencia. Que sería aquí probablemente. Y una de las referencias en los libros es que dice que está a un lado del rascacielos de Guadalajara, que es justo una casa de 4 pisos, ¿no? Entonces, esa era la altura que se tenía, digamos, en la ciudad. Y una forma de vincular esta fascinación por el cielo y como parte de esta forma de vivirlo, de percibirlo, es que encontramos estos cuadros, que en este es de Van Gogh, La Noche Estrellada, que nos da idea de cómo permeaban estas ideas de la observación del cielo en su momento. O sea, son como miradas que nos hablan de un contexto. O sea, no fue de a gratis que Van Gogh dirigió su mirada a hacer estas representaciones del cielo. Bueno, hice trampa porque la fecha en que se pintó esto fue en 1889. Y 1889, mientras esto sucedía en Francia, en Fukuoka, el puerto más importante de la segunda isla más importante de Japón, era elevado a la categoría de ciudad, y el 2 de abril de 1889 se inauguró el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco. Lo que observamos aquí es un diagrama de puño y escalímetro del ingeniero Gabriel Castaños, que se conserva en el archivo histórico de la Universidad de Guadalajara, de lo que pensamos pudo haber sido una de las primeras ubicaciones de este observatorio en la Escuela de Ingenieros, cita en el antiguo Colegio de San Juan de los Jesuitas. Vemos el telescopio principal y el anteojo meridiano. La combinación de los dos nos permite hacer el cómputo del tiempo, que era uno de los trabajos fundamentales de los observatorios astronómicos en esa época. Y bueno, una de las cosas que debemos de tener en mente es que este diagrama es lo único que se tiene en realidad acerca de este lugar, porque digamos que esta es la vista actual, más o menos actualizada, de lo que es el Larva, que no sé si lo ubican, que es Avenida Juárez y Ocampo. Entonces, realmente el diagrama que estábamos viendo sería por la calle de Ocampo. Hay algunas fotografías que ubican la azotea de este lugar, pero solamente con aparatos como de observatorio meteorológico. No hemos encontrado lo que es el observatorio astronómico, nada más las referencias que hacen de sus publicaciones y observaciones que se tienen. En el siguiente podemos ver en este mapa que ya les había comentado de la ciudad de Guadalajara, como de aproximadamente 1900, una representación justamente de esta cúpula que está de donde se ve la torre. Está señalada la cúpula de lo que se presume es el observatorio astronómico.
y se encuentra a una cuadra de lo que, digamos, ahora es la Biblioteca Iberoamericana. En la Biblioteca Iberoamericana al principio fue la Universidad de los Jesuitas de Santo Tomás, y ahí la ubicaron. Se vio la necesidad de seguir abriendo las puertas para la enseñanza de la astronomía de una manera académica dura, y se abrieron las puertas de lo que es el observatorio de la Escuela de San Juan, así se le conoció, ¿no? Desde muchos años atrás, como desde 1700, y como era jesuita, pues cuando se tuvieron que ir en 1774, pues tuvieron que dejar las instalaciones, y bueno, ahí hubo, pero ahí se tienen las referencias de las primeras, digamos, uno de los primeros lugares donde se hizo observación aquí en Guadalajara. Aquí estamos encontrando también lo que es el Observatorio Astronómico de Guadalajara, que es el de la parte central, el del medio, ahí, que ya lo vimos más o menos en la fotografía antigua, y la Escuela de Ingenieros, que era la casa de otro de los grandes, digamos, promotores de la enseñanza de la astronomía, con Ambrosio Ulloa, que es la que se encuentra abajo. Entonces, unas hipótesis que tenemos es que como se necesitaban dentro de la currícula presentar, digamos, tres seminarios de lo que era la enseñanza de la astronomía, que era la primera, era la teórica básica, y luego la avanzada, y luego la experimental. Entonces creemos que simplemente no tenían un lugar donde hacerlo, y Castaños ubica, es por eso que ubica en su casa estos telescopios, y los estudiantes iban a hacer estas observaciones ahí, pero también se invitaba como a toda la sociedad, ¿no? Era un evento social cada vez que había alguna conjunción o que iba a haber un eclipse de sol o de luna, ¿no? Aquí tenemos el Observatorio Astronómico del Seminario de Guadalajara, que lo estamos, digamos, lo podemos ubicar entre las calles de Santa Mónica y Reforma, que no sé si ubican en la actualidad cuál es el edificio que se encuentra ahí, ¿no? Bueno, antes, para la gente mayor, lo ubicaba como la Quinta Región Militar, que está enfrente de la Prepa de Jalisco, ¿no? Ese edificio es ahora sede de la Secretaría de Cultura, y en su azotea podemos también ver que ubicaron este Observatorio Astronómico del Seminario de Guadalajara, que también fue muy buscado y muy reconocido a nivel internacional. Este fue abierto en 1904 y su primer director fue Severo Díaz Galindo, quien también en 1913, como miembro de la, digamos, de la arquidiócesis, pero también de la Escuela de Ingenieros, logra ser el primer, digamos, seguir la secuencia de lo que fue el Observatorio del Estado. Entonces, aquí también podemos ver que encontramos los observatorios religiosos, los observatorios de carácter civil en la casa de Gabriel de Castaños, y los observatorios de carácter como más académico, que fue las de la Escuela de Ingenieros. Entonces se encontraron todos en Guadalajara, en el centro de la ciudad. Pues aquí este es uno de los telescopios que logró conseguir Severo Díaz Galindo, que es histórico porque lo tenemos, bueno, lo tiene aquí el instituto en lo que es la torre, y puede visitarse. Están haciendo algunos arreglos para poder hacer ya observaciones, y digamos que es de los primeros instrumentos
de punta que se tuvieron aquí en la ciudad. En la que sigue podemos ver una fotografía de este seminario de la arquidiócesis, de lo que le llamaron el seminario de Guadalajara. Y aquí muchas de las gentes nos preguntan si todavía está en funciones, porque es ahora la sede de la Secretaría de Cultura, y desgraciadamente les decimos que con la entrada de los militares aquí a Guadalajara, tomaron las instalaciones desde 1914. Entonces, este observatorio funcionó de 1904 a 1914. Y esto, pues, tuvo una gran repercusión porque no se le dio continuidad a lo que fueron las observaciones por parte de la arquidiócesis, ¿no? Entonces se desmontó. Si quieres pasar. Y entonces, pues aquí tenemos los tránsitos de Venus de nuestro siglo, el de junio de 2004 y el de junio de 2012. Como vemos, cruzan en secuencia los datos de Guadalajara del último de junio de 2012 que pudimos observar desde aquí. Bueno, la siguiente parte es una muy rápida consideración y una reflexión. Justamente aquí vemos en esta imagen el primer rascacielos de Guadalajara, que aún existe, y la casa del ingeniero Gabriel Castaños, que ya no existe. Que es donde se hizo, dale otro clic, que es donde se hizo la determinación de la longitud de Guadalajara, pero también la observación del tránsito de Venus de 1882. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos? Habíamos comentado también del Observatorio Astronómico Nacional que se estableció en 1878 en el castillo de Chapultepec. Con el regreso del Colegio Militar al castillo de Chapultepec, corren de ahí a los astrónomos y meteorólogos y los mandan a la casa de verano del Arzobispo de México, en Tacubaya. En Tacubaya hacen las adecuaciones pertinentes para los nuevos instrumentos. Vemos varias cúpulas de los diversos telescopios. Este es el Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya, que ya conjuntaría tanto los instrumentos del Observatorio Astronómico Nacional primigenio como los del Observatorio Astronómico Central. En la década de los 70 del siglo pasado, todo el edificio fue demolido y en su lugar la UNAM construyó una Escuela Nacional Preparatoria. Solo se conservan los vitrales que están por ahí en los pasillos del Instituto de Astronomía de la UNAM. El Observatorio Astronómico Meteorológico de Mazatlán, si bien el edificio aún existe, hace algunos años fue adquirido por el cantante Luis Miguel, según nos informaban El Gordo y la Flaca. Parece ser que Luis Miguel ya no es el dueño y actualmente es un restaurante centro cultural que trata de recuperar la historia de lo que fue ese edificio. Toda esta, digamos, pérdida del patrimonio astronómico que hemos tenido no solamente en Guadalajara, sino a nivel nacional, nos ha hecho reflexionar y nos ha empujado a tener este proyecto que se llama Tripulante 21 Ruta Astronomía en la Ciudad, en la que se hicieron una serie de una red de puntos que nos llevan a conocer el patrimonio de la ciudad de Guadalajara, en la que estamos considerando el patrimonio mixto, donde podemos ver los edificios, podemos tener acceso a los documentos, a las fotografías, a algunos instrumentos, a relojes solares y lo que es muy importante, que la gente se apropie de estos sitios para ubicar, para habitar y reconocer lo que hubo en la ciudad de Guadalajara a través de códigos QR que estamos todavía
tratando de establecer a través de la autoridad del municipio de Guadalajara, pero hemos avanzado hasta tener, digamos, este reconocimiento por parte del municipio y que se considere a este instituto, digamos, como una extensión de las actividades científicas que se dieron a Guadalajara. Muchas gracias.